En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que abras nuestras mentes y nuestros corazones a recibir este espacio de formación. Bueno, mucho gusto, habla Diego Burgos. En el día de hoy les quiero hablar de qué no es la renovación, el tema 3. Iniciemos un poquito con la palabra de Dios en Ezequiel 36 del 25 al 28. Dice así: Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Os purificaré y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos a tener en cuenta que, el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios, con los sacramentos y los ministerios, y pues y lógico que también con las virtudes, sino que también el Espíritu Santo pues distribuye gracias especiales entre nosotros, entre los fieles, dependiendo a cada cual según el Espíritu Santo quiera. O sea, Dios da los dones a quien Él quiere, cuando Él quiere. Eso lo podemos constatar en Primera de Corintios del 12 al 11. Entonces, cuando recibimos estos dones, carismas, pues debemos ponerlos en utilidad para la renovación carismática y lógico para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, ahí podemos mirar la parábola de los talentos, que al uno le dio uno, al otro le dio dos, al otro le dio cinco. Recuerden ustedes qué pasó con el que enterró el talento, que era un dinero muy grande y él nunca lo puso a producir. Entonces, para que tengamos en cuenta pues nuestra responsabilidad en cuanto a los dones que nos ha dado. Hay dones ordinarios y hay dones extraordinarios. Tengamos en cuenta que hay diversidad de dones, pero entonces hay que tener mucho en cuenta que los dones extraordinarios no se deben de pedir temerariamente. Es decir, por ejemplo, yo le puedo pedir al Señor, yo quiero el don de sanación, yo quiero tal don, pero tampoco se lo podemos pues como exigir, porque Él lo da en el momento que lo necesita la comunidad, y no es que esté malo pedirlo, sino que no se puede pues como, es que yo quiero tener el don de liberación, el don de sanación, o hay veces buscamos dones como para aparecer. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y también tenemos que tener en cuenta que las personas encargadas pues de discernir, de ver si un don auténtico es la autoridad de la iglesia. Entonces, como dice en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 19, 21, y en Lumen Gentium 12. Que todo se debe probar y retener lo que es bueno. Bueno, para mayor amplitud, pues muchas de estas cosas, en cuanto a los dones espirituales y la armonía, podríamos leer Primera de Corintios, todo el capítulo 12. Bueno, podemos ver pues que en la iglesia y en muchas partes hay prejuicios en contra de la renovación carismática católica. Y muchas veces es por el desconocimiento, muchas veces es porque resultó ahí el laico fanático haciendo una cosa o haciendo otra, o haciendo cosas que no son propias pues de la renovación. Por eso es muy importante pues que para nosotros poder defender la renovación sepamos pues qué es, cuáles son sus objetivos, y también pues qué no es la renovación. Por ejemplo, algo que hay que tener muy en cuenta es que la
renovación carismática no es un movimiento más. Por ejemplo, el cardenal Suenens, en la carta pastoral para Pentecostés de 1973, dice lo siguiente: digamos de una vez que no se trata de un movimiento nuevo en el sentido usual del término, sino de una corriente de gracias que el Espíritu Santo hace surgir por todas partes. Esto lo dice el cardenal Suenens, que ha sido, para de pronto los que no conocen o están nuevos, es uno de los cardenales, pues como más, ha sido pues uno de los cardenales más afines a la renovación carismática. Entonces la renovación carismática entonces no es un movimiento, sino que es un moverse del Espíritu Santo. Como si fuera un movimiento desaparecería pronto. Pero o sea, eso es como cuando un río se arroja al mar, ya no se puede hablar de río. O sea, la renovación carismática es una corriente de gracia, es una sorpresa del Espíritu Santo. Entonces, así como haciendo pues como la similitud del río cuando llega al mar, esta corriente de gracia, la renovación, es la que debe llegar a la iglesia y ya, o sea, se funde en la iglesia. O sea, no podemos meter pues la renovación en límites, o sea, en límites estrechos, pues como lo de un movimiento apostólico. O sea, es una equivocación que debemos evitar. La renovación espiritual debe llegar a todas las personas, a todas las instituciones y a todas las organizaciones apostólicas y no apostólicas. El Espíritu Santo dice: he aquí que renuevo todas las cosas, en Apocalipsis 21:5. Entonces miren, una de las misiones de la renovación es irradiar a toda la iglesia, no quedarnos pues como un movimiento pues como solo, como encasillado, sino que debemos es irradiar a toda la iglesia. Por ejemplo, el Papa San Pablo VI en ninguna de sus intervenciones habló de movimiento, siempre empleaba el término renovación espiritual. O sea, el día que la renovación se encasille en un movimiento, y se ate y se limite, pues en movimiento, pues ya perderá pues como gran parte de su fuerza y de su agilidad. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que la renovación no es principalmente carismática. Hay veces pensamos que es que la renovación se reduce a lo carismático. Entonces, por ejemplo, hay veces preguntan, pues mucho de eso, por eso hay veces parece pues que mucha gente lo toma como peligroso. O sea, por eso pues debemos tener en cuenta que la renovación no es primordialmente carismática y mucho menos aún exclusivamente carismática. O sea, la renovación es carismática porque pues como lo expresó el Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere. CF 1 Corintios 12:11. Sus dones con lo que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia. Según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Lumen Gentium 12. Hay una frase pues que ha sido pues muy utilizada que dice: la renovación carismática no es un movimiento, sino la iglesia en movimiento. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que hay muchas personas que quieren pues una iglesia exclusivamente institucional, como hay otros que sean solo carismáticos. O sea, entonces nos podríamos plantear la pregunta:
¿La iglesia debe ser institucional o carismática? Pero la respuesta y la voluntad del Señor es que debe ser siempre institucional y carismática. O sea, no lo uno o lo otro, sino ambos. Por ejemplo, una iglesia solamente institucional, pues moriría fácilmente. O sea, quedaría como una iglesia paralítica. Y una iglesia, por ejemplo, solo carismática, terminaría en un manicomio. O sea, la apertura de los carismas, sin excluir ninguno de ellos, es uno de los elementos principales de la renovación espiritual o renovación carismática. Pero la luz del Espíritu Santo da a conocer su justo valor para evitar la exageración en cualquier sentido. Por ejemplo, no podemos pretender que un grupo de oración reemplace una Eucaristía o que sea más grande que una Eucaristía o una oración al Santísimo. Hablando, por ejemplo, del tema de los grupos de oración, no necesariamente, o sea, de pronto muchos identifican la renovación como un grupo de oración y la renovación no son grupos de oración. O sea, los grupos de oración realmente pues son muy importantes y es un papel pues la experiencia pues nos ha dicho que es muy grande en todas las etapas de la renovación y son muy apreciados. La oración compartida pues es uno de los grandes beneficios del Señor en este momento. Pero hay elementos pues que integran un grupo de oración que son muy valiosos. Por ejemplo, o sea, la renovación carismática abarca todo el día, toda la vida y toda la persona. No es que nosotros salgamos del grupo de oración o de las personas y no, ya no somos carismáticos. O sea, somos carismáticos en toda nuestra actividad, en los negocios, en la política, en todo, en nuestra familia debemos ser carismáticos. O sea, no es que sea solo el grupo de oración, sino que eso influye a toda nuestra vida. Y de hecho, pues mucha gente nos ve por ahí, nos identifica, este es carismático, y están pendientes pues de cómo actuamos. Bueno, hay algo que también debemos tener muy en cuenta, es no pretender monopolizar el Espíritu Santo. O sea, no falta el que quiera afirmar que la renovación carismática católica quiere monopolizar la acción del Espíritu y que se cree dueña de él. O sea, eso es una concepción infantil. O sea, sabemos pues que la acción del Espíritu Santo empieza desde el bautismo y sigue a lo largo de toda la vida. Tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo no fluye solo en la renovación, sino en muchas otras actividades de la iglesia. Debemos tener en cuenta que quien verdaderamente posee el Espíritu Santo y se deje conducir por él, admirará pues las diferentes formas y maravillosas acciones en todas las personas y las organizaciones pastorales. La luz del Espíritu Santo lo aclara todo y jamás se enceguece. La estrechez de criterio aparece en nosotros cuando nos apoyamos solamente en criterios humanos que son siempre carnales y no nos dejan conducir por la verdad del Espíritu del Señor. Cuando alguien mira desde fuera de la renovación carismática, empieza a racionalizar, no la comprende ni la aprecia. Es imposible percibir su valor sin la luz del Espíritu Santo y sin una vivencia personal. Así como, por ejemplo, también cuando nosotros pensamos que solo en la alegría y solo en la bulla pues se recibe el Señor. Hay personas a las que les llega en la calma, hay personas que su acercamiento al Señor es a través de la Virgen María, o sea, a través del silencio, de la contemplación. Hay muchas múltiples formas de que a las personas les llegue el Espíritu Santo, y debemos pues apreciar mucho esa riqueza en la iglesia. No debemos pensar que cuando no hay manifestaciones extraordinarias que no está el Espíritu Santo, o si una misa de pronto no tiene el mismo valor porque no es carismática. No, o sea, tenemos que tener en cuenta que el Espíritu actúa en diversas y múltiples formas,
y aún en los hechos más sencillos puede haber una presencia inclusive mayor del Espíritu Santo que en muchas manifestaciones extraordinarias. Bueno, para concluir, entonces vamos a tener unas 5 conclusiones. Primera, la renovación carismática no es un movimiento más con unas devociones particulares. Segunda conclusión, la parte carismática de la renovación no se da por su esencia, sino como fruto del encuentro con el Señor, Jesús y una vida en el Espíritu. Tercero, la RCC no se reduce a grupos de oración, es más profunda, nos lleva a renovar toda la vida, todos los días. Cuarta conclusión, la renovación carismática no es dueña del Espíritu Santo, más bien sí es Él quien la conduce. Y quinta conclusión, la renovación carismática, admirada de la multiforma de actuar del Espíritu, se deja guiar por Él. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender cada vez más qué es y qué no es la renovación. El Señor los bendiga, la Virgen María los acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.